¿Cómo jugar torneos de XDefiant gratis? Lo primero, decirte que no tienes por qué ser un pro para participar en esto. De hecho, hay torneos de XDefiant de todos los rangos, tanto para pros como para noobs como yo. Entonces, en este vídeo te voy a contar lo bueno y lo malo de esto, cómo jugar esto de XDefiant, aparte de contarte mi experiencia participando en un torneo gratuito. Y al final del vídeo, alternativas, porque este panorama de competición en XDefiant es muy grande. Empezamos. Resulta que la comunidad de XDefiant es muy grande. No solamente estamos los creadores de contenido, sino que también hay leakers establecidos y plataformas de competición, que es lo que te voy a enseñar en este vídeo. Entonces, antes de hablarte de las plataformas como tal para jugar torneos, quiero decirte que está este perfil de XDefiant competitivo y este que es femenino. Son perfiles de XDefiant muy reconocidos en la comunidad sobre el panorama competitivo, pero tienes que saber que no están afiliados con XDefiant como tal. Son entidades externas. Entidades externas donde muchas tienen plataformas y hacen torneos. Entonces aquí es donde entra esta plataforma, y para que te hagas una idea, con el lanzamiento de XDefiant publicó un montón de torneos, muchos de pago y muchos gratuitos, donde me inscribí yo. Antes de contarte mi experiencia, te voy a decir cómo encontrar torneos. Pues es muy fácil, te vas a Google y solamente tienes que escribir XDefiant Tournaments y te van a salir muchas plataformas para jugar torneos de XDefiant. De hecho, aquí me meto en esta primera y es una plataforma que va a tener torneos de XDefiant. De hecho, me meto en esta otra y es exactamente igual, aunque yo participé en otra diferente que fue esta. Ahora, tienes que saber esto de estas plataformas, lo bueno y lo malo. Lo malo, no están por amor al arte, y pues la mayoría de los torneos que organizan o valen dinero participar o vale una suscripción, cosa que en este panorama de estas plataformas en general yo no recomiendo, sobre todo porque al final del vídeo te voy a traer alternativas de esto. Y en cambio lo bueno es que muchas veces organizan partidas y torneos que son gratuitas, que esas sí que te lo recomendaría si a ti te interesa probar este panorama. Ahora que sabes esto, te digo cómo funciona. Simplemente te creas un pequeño perfil en un momento y le das a inscribirte. De hecho, no hay que poner información personal. De hecho, lo único que tuve que poner en mi caso fue el nombre, el nickname que tengo en Ubisoft Connect de XDefiant. Por eso te digo también en general que tengas mucho cuidado donde te metes. Pero mi experiencia fue bastante positiva. Como os digo, me apunté a este torneo gratuito de 2 vs 2 y a continuación lo que hacen es una persona moderadora de esta plataforma te añade de amigo y te invita a una partida. Y también va a invitar al resto de jugadores. Y una vez estén todos los jugadores, simplemente se va. Y simplemente a jugar, así de fácil. Antes de contarte las alternativas para jugar competitivo, que es otro bloque completamente diferente a este, te hablo sobre mi experiencia. Fue positiva. En mi caso, como todavía no existían las partidas privadas, nos metieron en una pública. Hicimos 2 contra 2 con un seguidor del canal. Es esta personita. Por cierto, muchas gracias por decirme lo del torneo, si no, no me hubiera animado. Seguidle en Twitch. Al final acabamos perdiendo de paliza. Fue un torneo de cross-platform, es decir, que los enemigos jugaban con Play y yo con PC, por ejemplo, es decir, que no son exclusivos de una plataforma, pero en general bien. Y ahora vamos con las alternativas a todo esto. Pues si a ti te interesa jugar competitivo, que como te digo no tienes que ser un pro, hay competiciones de todos los rangos. Por un lado está este bloque que te he traído para que sepas que esta parte de la comunidad existe, y por otro lado te digo que no es la única forma de jugar competitivo. Al final, además de existir la liga de profesionales de XDefiant, ya sabes dónde juegan los pros en sus equipos oficiales, pues también existen otras ligas, pero a nivel amateur. Y es que al final en los juegos se acaban creando ligas amateurs, tanto femeninas, mixtas, de rango de oro, de rango de platino, de rango alto, rango bajo. Tú te puedes crear tu propio equipo. Hay gente que tiene esos proyectos y mucha gente busca básicamente hacer de coach o del director de su propio equipo, buscando gente para jugar. Y muchas veces todos estos equipos amateurs que te digo acaban organizándose para jugar entre ellos mismos. De hecho, fue algo en lo que yo me metí también en este otro juego cuando no hacía contenido, y entonces era Diamante 2 en este otro juego. Y hacemos lo que se llama básicamente scrims, que es enfrentarse un equipo con otro. Todo esto que te digo es gratuito. Por cierto, una experiencia muy bonita. Incluso si tienes poco tiempo te puedes inscribir como suplente. Piensa que es un mundo muy grande y pues es gratis, y otra forma de jugar que es diferente a estos torneos que te dije.
Así que si quieres saber más sobre este tipo de contenido, si quieres participar en estas cosas, házmelo saber. Con el lanzamiento de XDefiant todo esto se va a hacer muy grande. En este canal trato de traerte todo lo que existe. Que por cierto, a esto te digo que nos van a dar información o esta semana o la que viene. Aquí te traigo este comentario. Es un comentario de Max Rubin que se ha hecho viral y vamos a tener información pronto. Aparte de todo el contenido e información liqueada que te traje en este vídeo, junto con otra información liqueada de fecha que te traje en este otro vídeo. Ahora sí, esto es todo lo que sucede en XDefiant. Tengáis lindo día. Adiós.